que él analiza el caso italiano y por supuesto distingue, hace un análisis sobre, por eso son los estudios de situación, los estudios de coyuntura, porque él dice, bueno, en Italia esto es lo que sucede, ¿no? Y observa que hay intelectuales urbanos y rurales y que estos se distinguen unos de otros, que algunos tienen los que pertenecen al norte, digamos, tienen más conocimientos técnicos especializados, y los del sur, los de las zonas rurales, están más vinculados a las profesiones tradicionales. Entonces, ahí tenemos dos tipos de intelectuales, y dice, si hay algún cambio que hacer en Italia, estos dos conformaciones tienen que entrar en relación y tienen que pensar en forma conjunta estos procesos de cambio. Ahora bien, hasta hicimos mención al inicio que Gramsci era dirigente del Partido Comunista Italiano, fundador del mismo. Entonces aquí yo recupero una cuestión que necesariamente es central para pensar esta forma de direccionamiento político, de construcción de hegemonía, que tiene que ver con el lugar del partido, ¿sí?, o de los partidos políticos modernos en estos procesos. Él dice que los miembros de los partidos políticos deben ser estimados como intelectuales, porque justamente son quienes cumplen en la práctica una función directiva, organizativa y educativa a la vez. Y él dice, cuando los empresarios o los burgueses entran o se incorporan a algún partido político, no se incorporan como empresarios, sino se incorporan porque digamos, la práctica que ellos van a llevar adelante de los partidos va más allá del interés específico que tienen, ¿sí?, sino que justamente el partido político es una herramienta, ¿sí?, que contribuye a direccionar determinados procesos y a responder a cuestiones que trascienden muchas veces los aspectos nacionales para pasar a ser internacionales. En realidad, Gramsci está pensando en que es necesario conformar una nueva dirección hegemónica, ¿sí?, pero que que en forma aislada no pueden, digamos, en forma aislada no se pueden producir estos cambios, sino que está haciendo la distinción en Italia específicamente para poder observar que existen dos tipos de intelectuales, pero que estos, para lograr un cambio sustancial y construir una nueva hegemonía, es necesario pensar en otro tipo de intelectual, que se articule con el resto de los sectores y que construya la alianza de clases, ¿sí?, es decir, para poder desarticular la hegemonía existente, ¿sí? Para Gramsci la ideología recubre todas las actividades de la clase dirigente y por lo tanto de toda la superestructura. Esta concepción tan extensiva explica el por qué para Gramsci la ideología es esencial en el seno del bloque histórico, ¿sí? Porque nosotros, cuando nos referíamos al bloque histórico, estábamos hablando de ese vínculo sólido de dirigentes que van a construir un proceso
nuevo, un proceso de recambio, un proceso cultural y de direccionamiento político distinto. Entonces los aspectos ideológicos que tienen que ver con las prácticas, con las creencias, con las nuevas ideas, con las nuevas formas organizativas, con las nuevas formas de gestión de lo político, necesariamente son cuestiones imbrincadas en los aspectos ideológicos. Uno por ahí, digamos, piensa cuáles son cómo Gramsci llega, digamos, de alguna manera a América Latina. Uno podría decir, bueno, sí, estamos hablando de Italia, estamos hablando de la etapa fascista dentro de la Italia y, digamos, y de Europa en general, de la consolidación de los fascismos, pero de alguna manera pensar qué efectos o qué traducciones tuvo Gramsci en América Latina y si esto que nosotros estamos hablando aquí tiene algún vínculo con nosotros. Yo cité tres, digamos, hice referencia como una cuestión para que ustedes piensen que en América Latina Gramsci tuvo distintos itinerarios, ¿sí? Las ideas de él, sobre todo en la década del 60 y el 70, tuvieron mucho efecto en el continente. Hay un libro que se llama La cola del diablo, itinerario de Gramsci en América Latina, que es de Aricó. Él fue un estudioso de las trayectorias y de distintos procesos, digamos, o lecturas de Gramsci en América Latina, e hizo la reconstrucción de estas lecturas. También hay otro texto que se llama Los usos de Gramsci, y se llaman los usos de Carlos Portantiero, que nosotros hemos leído algo de Portantiero al inicio de este curso, también para visitar formas distintas de cómo Gramsci y el aporte teórico de Gramsci fue usado en América Latina, pero específicamente en la Argentina. Y quería por ahí cerrar trayendo una frase de Aricó que por ahí me parecía pertinente para pensar, o para irnos pensando en cómo Aricó pensó Gramsci acá. Si el adversario nos domina y nosotros lo menospreciamos, no podemos dejar de reconocer que estamos dominados por alguien a quien consideramos inferior. Pero entonces se pregunta Gramsci, ¿cómo consiguió dominarnos? ¿Cómo nos venció siempre? Se dirá entonces que el diablo metió la cola. Pues bien, es hora ya de tener la cola del diablo de nuestro lado, ¿no? En el momento en que decíamos estos obreros, estos proletarios, tienen que conocer, gestionar, organizarse, aprender de las formas tradicionales, ¿sí? Es porque es necesario adquirir las herramientas necesarias de los sectores dominantes para transformar de fondo y estructuralmente esa hegemonía existente, ¿sí? Así que bueno, así terminamos esta clase.